Hoy vamos a avanzar otro sistema de coordenadas curvilíneas ortogonales llamado coordenadas esféricas. Las relaciones de transformación las pueden ver en cualquier libro. Yo voy a usar el libro de Schaum. Dice: las coordenadas esféricas están dadas por estas ecuaciones. X igual a rho seno tita coseno phi. Y igual a rho seno tita seno phi. Y z igual a rho por el coseno tita, con las siguientes variaciones: rho mayor o igual a 0, phi desde 0 a 2pi y tita desde 0 a pi. Bien, esto nos representa una esfera. Si la representamos en forma gráfica, en el sistema rectangular X, Y y Z, vamos a dibujar una esfera. Una esfera de esa manera. Entonces, el radio de la esfera lo estamos llamando rho. Si acá hacemos la proyección en el plano XY, se forma un círculo. Un círculo que, si proyectamos el radio de la esfera, llegará a un punto sobre esa circunferencia. Pero el radio en toda la esfera vale rho, lo que quiere decir esta proyección también es el radio de la esfera, rho. El ángulo phi tiene una variación de 0 a 2pi. Vamos a tomar como referencia el eje X y acá lo representamos al ángulo phi de 0 a 2pi. Describe un círculo. Podemos decir el ancho de la esfera. En cambio, el ángulo tita nos representa la elevación de la esfera. El ángulo tita. ¿Por qué el ángulo tita varía de 0 a pi? El ángulo pi nos está representando de alguna manera el ancho. El ángulo tita, la altura de la esfera, de 0 a pi. Si diríamos de 0 a 2pi, estamos repitiendo 2 veces la altura. Entonces, estas son las tres superficies. La primera superficie que hemos llamado en nuestro estudio U1, ahora la llamaríamos o la definimos como el radio. U2 vendría a ser la segunda superficie, la llamaremos el ángulo tita. Y U3, la tercera superficie, el ángulo phi. ¿Cómo podemos estar seguros que estas relaciones de transformación son las coordenadas de una esfera? De la geometría sabemos que la ecuación de una esfera, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, es igual al radio al cuadrado. Entonces, elevemos al cuadrado x. X al cuadrado va a ser igual a rho cuadrado, seno cuadrado de tita, por coseno cuadrado de phi. Y al cuadrado va a ser rho cuadrado, seno cuadrado de tita,
seno cuadrado de phi. Y z al cuadrado será rho cuadrado coseno cuadrado de tita. La sumamos. X cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. De la suma de esas dos primeras expresiones, podemos factorizar rho cuadrado seno cuadrado de tita. Rho cuadrado seno cuadrado de tita, que va a multiplicar al coseno cuadrado de phi más el seno cuadrado de phi, más la tercera ecuación, que sería rho cuadrado coseno cuadrado de tita. Pero coseno cuadrado más seno cuadrado es la relación trigonométrica que vale 1. Entonces, acá voy a factorizar rho cuadrado, que va a multiplicar al seno cuadrado de tita más el coseno cuadrado de tita. Pero seno cuadrado más coseno cuadrado nuevamente es 1. ¿Y a dónde estamos llegando? Estamos llegando a la ecuación x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual al radio al cuadrado. Y es la ecuación de la esfera de la geometría analítica, ¿no? Entonces, esta es la forma de poder comprobar que esas tres relaciones nos representan las coordenadas esféricas. Ahora, encontraremos los factores de escala. Podemos hacer por cualquiera de los tres métodos. Vamos a hacer usando los vectores tangente. A ver, esto ya lo podemos borrar. El primer vector tangente, que en nuestra teoría lo hemos llamado derivada del vector R respecto de la primera superficie U sub 1. Recordando que el vector R es el vector posicional X en Y en J y Z en K, ¿verdad? Bueno, esa era la notación general. Ahora acomodemos con nuestra notación. Derivada del vector R respecto de la superficie U sub 1, pero la superficie U sub 1 nos representa rho, respecto de rho. Esto va a ser derivada parcial de x respecto de rho en la dirección de y. Derivada parcial de y respecto de rho en j. Y derivada parcial de z respecto de rho en la dirección k. Bueno, derivada de x respecto de rho. Acá tenemos las relaciones. Eso nos va a dar seno tita coseno phi en la dirección de y. Derivada de y respecto de rho, seno tita seno phi, más entonces seno tita seno phi en j. Y derivada de z respecto de rho, simplemente coseno tita, más coseno tita en la dirección k. Ya, este vector es tangente a la primera superficie. Tangente en el punto P, en un punto de análisis, tangente a la primera superficie en el punto, es decir, a rho en un punto seleccionado P. El segundo vector tangente, el que hemos llamado en nuestra teoría derivada parcial de R respecto de U sub 2, ahora lo llamaríamos derivada parcial del vector R. La superficie U sub 2 la estamos definiendo como tita, respecto de tita, y eso va a ser derivada de x respecto de tita en y, derivada de y respecto de tita en j, y derivada parcial de z respecto de tita en la dirección k. Vamos a derivar. Derivada de x respecto de tita va a ser rho coseno tita coseno phi. Rho coseno tita coseno phi en la dirección de y. Derivada de y respecto de tita va a ser rho coseno tita seno phi más rho coseno tita seno phi.
en la dirección J. Y derivada de z respecto de θ, menos rho seno θ. Menos rho seno θ en la dirección K. Este vector es el vector tangente a la segunda superficie a θ en un punto, en P. Y el tercer vector tangente, finalmente, el vector derivada parcial de R respecto de U sub 3 que hemos llamado en nuestra teoría, ahora lo acomodamos y sería la derivada parcial de R respecto de la tercera superficie que para nosotros es phi. Esto va a ser derivada de X respecto de phi en la dirección de Y, derivada de Y respecto de phi en J y derivada parcial de Z respecto de phi en la dirección K. Vamos derivando. Derivada parcial de X respecto de phi. Rho seno θ sale como constante, la derivada del coseno es menos el seno. Entonces vamos a tener menos rho seno θ seno phi en la dirección de Y. Derivada de Y respecto de phi va a ser rho seno phi, sale como constante, rho seno phi, por la derivada del seno que es el coseno, coseno de seno θ, ¿no? Seno θ por el coseno phi en J. Y derivada parcial de z respecto de phi. Z no es función de phi, su derivada es 0. 0 en la dirección de K. Este vector es tangente a la tercera superficie que es phi en un punto P. Bien, hemos encontrado los tres vectores tangente. Ahora, queremos encontrar los factores de escala. Los factores de escala usando los vectores tangente los hemos llamado h sub i y eran equivalentes a encontrar los módulos de estos vectores, ¿no? Respecto de la superficie u sub i, tomando i desde 1 hasta 3. Bien, el primer factor de escala, el que hemos llamado h sub 1 en nuestra teoría, ahora acomodando con la notación, el subíndice 1 está relacionado con rho, sería h sub rho, va a ser el módulo del vector tangente, es decir, el módulo del vector derivada de R respecto de rho. El módulo de ese vector, y el módulo no es nada más que la raíz cuadrada de la suma de sus coordenadas al cuadrado. La primera coordenada al cuadrado sería seno cuadrado de θ, coseno cuadrado de phi. Más la segunda al cuadrado, seno cuadrado de θ, seno cuadrado de phi. Y la tercera al cuadrado sería coseno cuadrado de θ. Hagamos operaciones. De la asociación de estos dos primeros términos, podemos factorizar seno cuadrado de θ, que va a multiplicar a coseno cuadrado de phi más seno cuadrado de phi más el coseno cuadrado de θ. Bueno, coseno cuadrado de phi más seno cuadrado de phi sabemos que vale 1. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Seno cuadrado más coseno cuadrado de θ, eso es raíz cuadrada de 1, o sea, 1. El primer factor de escala nos da igual a 1. El segundo factor de escala, el que en nuestra teoría hemos llamado h sub 2. Ahora, acomodando con la notación, lo llamaríamos el subíndice 2, está relacionado con la superficie θ, h sub θ, que no sería nada más el módulo de la derivada de R respecto de la superficie θ. O sea, el módulo de este vector.
El módulo va a ser la raíz cuadrada de la suma de sus coordenadas elevadas al cuadrado. Elevamos al cuadrado la primera, eso es rho cuadrado, coseno cuadrado de tita, coseno cuadrado de phi. Más la segunda al cuadrado, rho cuadrado, coseno cuadrado de tita, seno cuadrado de phi. Y más la tercera al cuadrado, es negativa, pero al elevarla al cuadrado se vuelve positiva. Rho cuadrado, seno cuadrado de tita. Hagamos operaciones. Esto va a ser la raíz cuadrada de acá podemos factorizar rho coseno cuadrado de tita entre esas dos expresiones. ¿Qué va a multiplicar a quién? A coseno cuadrado de phi más seno cuadrado de phi, eso es 1. Entonces de estas dos, simplemente nos va a quedar rho cuadrado coseno cuadrado de tita. Ya, ahora, entre esta y esta factorizamos rho cuadrado, que va a multiplicar al seno cuadrado más coseno cuadrado de tita, y nos queda simplemente rho cuadrado. Entonces, de toda esa factorización, esto nos va a salir igual a simplemente raíz cuadrada de rho cuadrado, y eso es rho. Entonces, el segundo factor de escala nos sale igual a rho. Vamos al tercer factor de escala. Esto lo borraremos. El que hemos llamado en nuestra teoría el h3, ahora lo vendríamos a designar como el h. El subíndice 3 está relacionado con la superficie phi, h sub phi. Y no va a ser nada más que el módulo de la derivada de r respecto de la superficie phi. O sea, el módulo de ese vector que tenemos acá. El módulo es la raíz cuadrada de la suma de sus coordenadas al cuadrado. Al elevar al cuadrado la primera se vuelve positiva. Rho cuadrado, seno cuadrado de tita, seno cuadrado de phi. Más la segunda al cuadrado, rho cuadrado, seno cuadrado de tita, coseno cuadrado de phi. Bien, y la tercera al cuadrado es 0, ¿no? Factoricemos la raíz cuadrada, podemos factorizar rho cuadrado, seno cuadrado de tita, que va a multiplicar a seno cuadrado de phi, seno cuadrado de phi, más coseno cuadrado de phi. Pero seno cuadrado más coseno cuadrado es la relación trigonométrica igual a 1. Entonces, el tercer factor de escala nos va a salir raíz cuadrada de rho cuadrado seno cuadrado de tita, que sacando de la raíz va a quedar rho seno tita. Este sería el tercer factor de escala. Bien, una vez que hemos encontrado los factores de escala, ahora encontraremos los tres vectores unitarios direccionales en dirección de las tres superficies. Esto ya lo podemos borrar. Guardemos esos factores de escala. El primer factor de escala, el h sub rho, nos ha salido igual a 1. El segundo nos da el h sub tita igual a rho. Y el tercero, el h sub phi igual a rho seno tita. Los tres factores de escala. Ahora, encontraremos los vectores unitarios direccionales. ¿Cómo hacíamos aquello? Los vectores que los hemos designado el e sub i en forma general
no es nada más, es un vector de tamaño unitario en dirección de su vector tangente, derivada de R respecto de U sub I sobre el módulo de ese vector, derivada de R respecto de U sub I. Pero los módulos de esos vectores tangentes son los factores de escala, HI. Entonces podemos decir, los vectores unitarios direccionales va a ser 1 sobre su factor de escala por la derivada de R respecto del vector U sub I, tomando I desde 1 hasta 3, los 3 vectores. Encontremos esos vectores unitarios direccionales. Esto ya lo podemos borrar. Entonces, el primer vector unitario direccional, el que en nuestra teoría hemos llamado el vector E sub 1. E sub 1, ahora lo designaríamos como E sub rho, que va a ser igual a 1 sobre su factor de escala por la derivada de R respecto de rho. Bien, el factor de escala H sub rho es 1. Por el vector tangente, por ese vector, se reproduce el mismo vector. Seno tita, coseno phi en la dirección de I, más seno tita, seno phi en la dirección J, y más coseno tita en la dirección K. Ese sería el primer vector unitario direccional. El segundo vector, el que hemos llamado en nuestra teoría el E sub 2, ahora lo designaríamos como el E sub tita. La segunda superficie está relacionado con el subíndice 2, ¿no? Que va a ser igual a 1 sobre su factor de escala, 1 sobre h tita, por la derivada de R respecto de tita. Ya, el factor de escala h tita es rho. A este vector lo vamos a multiplicar por 1 sobre rho. Cancela los rho, ¿no? Nos va a quedar simplemente igual al coseno tita por coseno phi en la dirección de I, más coseno tita seno phi en J, y menos seno tita en la dirección K. Ese sería el segundo vector unitario direccional. Y por último, el tercer vector unitario direccional, el que hemos llamado el E sub 3, ahora lo designaríamos como el E sub phi. Esto va a ser 1 sobre su factor de escala, 1 sobre h phi, por la derivada del vector R respecto de phi. Es decir, a este vector lo vamos a dividir por 1 sobre, o sea, todo ese vector dividido entre 1 sobre rho seno tita, que es el factor de escala. Cada término de cada coordenada de ese vector. Y así, si afectamos esto por la primera coordenada, rho seno tita con rho seno tita se van y nos va a quedar menos seno phi en la dirección de I. La segunda coordenada, al dividirla por rho seno tita, nos queda simplemente coseno phi en la dirección J. Y la tercera coordenada, bueno, es 0 en la dirección de K. Estos son los 3 vectores unitarios direccionales. Ahora viene una pregunta. ¿Por qué decimos que este sistema, coordenadas esféricas, es un sistema ortogonal, perpendicular entre sí? Si comprobamos que estos 3 vectores son perpendiculares entre sí, podemos asegurar que se trata de un sistema ortogonal.
¿Cómo comprobamos aquello? Hagamos el producto escalar de E sub rho con E sub tita. Si el producto escalar entre dos vectores nos da igual a 0, quiere decir que se trata de dos vectores perpendiculares entre sí. Entonces, multipliquemos escalarmente sus coordenadas. Seno tita, coseno tita, seno tita por coseno tita por el coseno cuadrado de phi, el producto de las dos primeras coordenadas, más el producto de las siguientes coordenadas, esta con esta, seno tita, coseno tita, ordenando un poco, seno tita, coseno tita, por el seno cuadrado de phi. Y más el producto de las terceras coordenadas, nos surge un menos seno tita, coseno tita. Bien, entre esas dos expresiones voy a factorizar seno tita, ¿no? El producto de las segundas, seno tita, coseno tita. Si hacemos esa factorización, será seno tita, coseno tita, que va a multiplicar al coseno cuadrado de phi más el seno cuadrado de phi menos seno tita, coseno tita. Pero coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1, que nos queda seno tita, coseno tita, menos seno tita, coseno tita, eso es 0. Entonces, primera conclusión, el vector E sub rho es perpendicular al vector E sub tita, porque su producto escalar nos ha salido 0. Hagamos ahora el producto escalar de E sub rho con E sub phi. E sub rho, producto escalar E sub phi. Nuevamente se convierte en una suma del producto de sus coordenadas. Esta primera coordenada con esta. Nos surge un menos seno tita, menos seno tita, seno phi por coseno phi. Seno phi por coseno phi. Más el producto de las segundas coordenadas, esta con esta. Seno tita, seno phi, coseno phi. Más seno tita, seno phi, coseno phi. Más el producto de las terceras coordenadas, esta con 0 nos da 0. Entonces, ¿a qué llegamos? Seno tita, seno phi, coseno phi negativo, acá positivo, el resultado 0. Eso quiere decir que el vector E sub rho es pues perpendicular al vector E sub phi. Y la última comprobación. Hagamos el producto escalar de E sub tita con E sub phi. E sub tita, producto escalar E sub phi. Eso va a ser una sumatoria del producto de sus coordenadas. Esta primera coordenada con esta. Nos surge un signo menos. Ordenemos. Coseno tita, seno phi, coseno phi. Seno phi, coseno phi. Más el producto de las segundas coordenadas, esta con esta. Coseno tita más coseno tita, seno phi, coseno phi. Seno phi por coseno phi. Más el producto de las terceras coordenadas, esta con esta es 0. Bueno, entonces, acá tenemos esta expresión, la misma pero con signo contrario, la sumatoria nos da 0. Entonces sacamos la conclusión que E sub tita es pues perpendicular a E sub phi. Es decir, se trata de tres vectores de tamaño unitario perpendiculares entre sí. Acá podemos graficar el E sub rho, el E sub tita y el E sub phi. Tres vectores de tamaño unitario perpendiculares entre sí. Entonces se trata de un sistema ortogonal. Bien,
para poder representar cualquier vector que nos dan en coordenadas cartesianas, llevarlo a coordenadas esféricas, necesitamos los vectores I, J, K. Al haber comprobado que se trata de un sistema ortogonal, esto ya resulta sencillo. Es decir, lo vamos a escribir esos tres vectores en forma matricial. En el primer miembro pongamos los vectores unitarios direccionales E sub rho, E sub theta, E sub phi. En el segundo miembro, una matriz 3 por 3 que va a multiplicar a IJK. El producto de la primera fila por esta columna nos da el vector E sub rho. Entonces, lo que multiplica ahí sería seno theta coseno phi. Seno theta coseno phi. La segunda coordenada, seno theta seno phi multiplica j, seno theta seno phi multiplica j, y por último la que multiplica acá es coseno theta. Bueno, el vector E sub theta, el producto de la segunda fila por esa columna, nos tiene que dar este vector. Entonces lo que multiplica ahí es coseno theta coseno phi. Coseno theta coseno phi. La segunda, coseno theta seno phi. Coseno theta seno phi. Y por último, menos seno theta. Y la última fila nos tiene que reproducir el vector E sub phi. Eso es menos seno phi, coseno phi y 0. Bueno, esta es una matriz de transformación, una matriz T, que resulta de un sistema ortogonal. Entonces es una matriz ortogonal. Esa viene a ser una matriz ortogonal porque está representando tres vectores que son ortogonales entre sí. Ahora, la inversa de una matriz ortogonal, es decir, IJK, será igual a la matriz T inversa por